Hubo un tiempo en el que Verónica Castro era la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas, la mujer cuyo rostro hermoso y cuyo talento innegable la convirtieron en un ícono de Televisa durante más de 3 décadas. La actriz que hizo llorar a millones con Los ricos también lloran, y que los hizo soñar con Rosa Salvaje. La profesional que no solo era actriz, sino también cantante, conductora, y una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Pero si intentas encontrarla hoy, si buscas información reciente sobre dónde está o qué hace, encontrarás un silencio que es casi inquietante. Y lo que descubrirás en este video sobre cómo un escándalo explosivo con Yolanda Andrade, quien alegó públicamente haberse casado con ella, destruyó la imagen pública que había construido durante décadas, sobre cómo Verónica negó las acusaciones con una furia que pocos habían visto, sobre la decisión que tomó de desaparecer completamente de la vida pública después de ese escándalo, sobre los rumores de dónde está y cómo vive ahora en un aislamiento casi total, y sobre el precio terrible que pagó por décadas de fama, cuando un solo escándalo la obligó a huir de todo lo que había conocido. Cambiará por completo tu forma de ver a una de las leyendas más grandes del entretenimiento mexicano. Esta es la historia de lo que ocurrió con Verónica Castro después de desaparecer de la pantalla. O más precisamente, es la historia de Verónica Judith Sainz Castro, nacida el 19 de octubre del año 1952 en la Ciudad de México. A la niña que soñaba con ser estrella y que logró ese sueño de formas que superaron incluso sus propias expectativas, que se convirtió en la protagonista de las telenovelas más exitosas de los años 80 y 90, que tuvo 2 hijos, Cristian Castro y Michelle Sainz, que se convirtieron en figuras públicas por derecho propio, pero que en el año 2019 enfrentó un escándalo que la sacudió hasta su núcleo, cuando Yolanda Andrade, actriz y conductora, alegó en una entrevista que ella y Verónica se habían casado en Ámsterdam años atrás. Una alegación que Verónica negó vehementemente, pero que desató una tormenta mediática que la persiguió durante meses y que eventualmente la llevó a tomar la decisión más drástica de su vida: desaparecer completamente de la vista pública, retirarse, y vivir el resto de sus días lejos de las cámaras que la habían amado durante tanto tiempo. Pero antes de llegar a ese escándalo devastador y a la desaparición misteriosa que siguió, necesitas entender quién era Verónica Castro en su apogeo. Porque solo cuando comprendes lo masivo que era su éxito, lo adorada que era por el público, lo central que era para la identidad de Televisa durante décadas, puedes entender por qué un escándalo, aunque fuera solo un escándalo de rumores sin pruebas concretas, fue suficiente para destruir todo. ¿Por qué eligió el silencio sobre la defensa pública? ¿Y por qué la mujer que había sido tan visible durante tanto tiempo ahora es prácticamente invisible? Y espera a escuchar sobre Los ricos también lloran, y cómo esa telenovela la convirtió en un fenómeno internacional, porque ese fue el momento que la consagró como una leyenda, pero también estableció las expectativas imposibles que la perseguirían hasta su retiro. Estamos en los años 70 y 80, la época dorada de las telenovelas mexicanas, y Verónica Castro está emergiendo como una de las estrellas más brillantes de Televisa, la cadena que domina el entretenimiento en el mundo hispanohablante. Según cuentan quienes trabajaron con ella durante esos años iniciales, Verónica no era solo una actriz hermosa. Había muchas mujeres hermosas en Televisa. Era una actriz con un carisma especial, una presencia que llenaba la pantalla y una capacidad de conectar con el público de formas que pocas actrices lograban. Físicamente, Verónica en su juventud era absolutamente deslumbrante. Olor, cabello castaño abundante que caía en las ondas perfectas. Ojos grandes y expresivos que podían transmitir la alegría o el dolor con igual facilidad. Una sonrisa que iluminaba la pantalla. Y un cuerpo que era considerado el ideal de belleza de esa época.
curvilíneo pero proporcionado, femenino de formas que la televisión adoraba. Pero más allá de la belleza física, Verónica tenía algo más. Tenía una vulnerabilidad en la pantalla que hacía que el público se identificara con ella. Cuando lloraba en una escena, no parecía estar actuando. Parecía estar sintiendo el dolor genuinamente. Y esa autenticidad era lo que la separaba de otras actrices igualmente hermosas. Su carrera comenzó en los años 70 con los papeles menores. Pero su primer papel protagónico importante llegó en el año 1979 con Los ricos también lloran. Y esa telenovela no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de México. Los ricos también lloran. Contaba la historia de Mariana, una sirvienta pobre que se enamora de su patrón rico. Era el tipo de historia de Cenicienta que las telenovelas han contado 1000 veces. Pero Verónica, interpretando a Mariana con una mezcla perfecta de dulzura y fortaleza, hizo que la historia se sintiera fresca. Hizo que el público creyera en el amor entre Mariana y su patrón. Y hizo que millones de personas sintonizaran cada noche para ver qué pasaría después. La telenovela fue un éxito masivo no solo en México, sino en toda América Latina. Y luego se vendió a Rusia, donde se convirtió en un fenómeno cultural aún más grande. En la Unión Soviética de los años 80, Los ricos también lloran, era visto por más de 100 millones de personas. Las calles se vaciaban cuando la telenovela estaba al aire. Era el tipo de éxito que es casi imposible de imaginar hoy. Y Verónica Castro, que había sido una actriz conocida en México, se convirtió en una estrella internacional. Su rostro era reconocido en países donde ni siquiera hablaban español. Era un nivel de fama que pocos artistas mexicanos habían alcanzado. Después de Los ricos también lloran, vinieron más éxitos. El derecho de nacer, en el año 1981. Rosa salvaje, en el año 1987. Otra telenovela que fue un éxito masivo internacional. Pueblo chico, Infierno grande, en el año 1997. Cada telenovela consolidaba su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Pero Verónica no era solo actriz, también era cantante. Grabó varios álbumes durante los años 80. Tuvo hits como Aprendí a llorar y San Francisco de Asís. Y aunque su carrera musical nunca alcanzó las alturas de su carrera como actriz, le dio otra dimensión como artista completa. Y también era conductora de televisión. Tuvo su propio programa de variedades, Mala noche no, que fue popular durante años. Mostraba su versatilidad, su habilidad de hacer comedia, de entrevistar, de conectar con el público en formatos diferentes al drama de las telenovelas. Durante los años 80 y 90, Verónica Castro era una institución. Era parte del paisaje cultural de México. Era la actriz que las madres veían con sus hijas, que las abuelas adoraban, que representaba un cierto ideal de feminidad mexicana, fuerte pero vulnerable, hermosa pero accesible, exitosa pero humilde. Y también era madre. Tuvo 2 hijos de relaciones diferentes. Cristian Castro, nacido en el año 1974, se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de México. Y Michelle Sainz, su hija, también trabajó en el entretenimiento, aunque con un perfil más bajo que su hermano. Su relación con sus hijos, especialmente con Cristian, era parte de su imagen pública. Era la madre devota que había criado a sus hijos mientras mantenía una carrera demandante. Era un equilibrio que muchas mujeres admiraban y con el que se identificaban. Recuerda esto sobre su éxito masivo y su imagen como madre devota y profesional respetada. Porque en unos minutos, cuando lleguemos al escándalo con Yolanda Andrade, entenderás que lo que estaba en juego no era solo su privacidad. Era la imagen completa que había construido durante 40 años. La imagen de la mujer fuerte, la madre amorosa,
la profesional respetada, y cómo un solo escándalo amenazó con destruir todo eso. Y espera a escuchar las palabras exactas que Yolanda Andrade dijo en esa entrevista. Porque esas palabras cambiaron la vida de Verónica para siempre. Durante los años 2000, Verónica comenzó a trabajar menos. No fue un retiro súbito. Fue un alejamiento gradual de los reflectores constantes. Hacía menos telenovelas. Aparecía menos en la televisión. Y según ella misma dijo en varias entrevistas, era porque quería disfrutar de su vida. Viajar, pasar tiempo con sus hijos y sus nietos, vivir sin la presión constante de estar en la pantalla. Para el público parecía una transición natural. Verónica tenía más de 50 años. Había trabajado sin parar durante 4 décadas. Merecía un descanso. Y aunque los fans la extrañaban, entendían que quería disfrutar de los frutos de su éxito. Pero detrás de ese alejamiento gradual había dinámicas personales que el público no conocía. Porque Verónica había tenido una amistad de muchos años con Yolanda Andrade, actriz, conductora y figura conocida en el entretenimiento mexicano. Según se dice, habían sido amigas cercanas durante años, o viajaban juntas, aparecían juntas en los eventos, y eran vistas como amigas inseparables. Pero la naturaleza exacta de esa amistad era algo que solo ellas conocían, y fue en el año 2019 cuando esa amistad, o lo que fuera que había sido, explotó en el escándalo más grande de la carrera de Verónica. En marzo del año 2019, Yolanda Andrade dio una entrevista en el programa de televisión Montse y Joe. Y durante esa entrevista, cuando le preguntaron sobre su vida personal, Yolanda hizo una revelación que dejó a todos en shock. Yolanda alegó que ella se había casado con una mujer muy famosa en Ámsterdam hace años, y aunque inicialmente no dio el nombre, las pistas que dio y la forma en que habló hicieron que fuera obvio de quién estaba hablando. Estaba hablando de Verónica Castro. Según Yolanda, ella y Verónica habían tenido una relación romántica y habían llegado al punto de casarse en una ceremonia en Ámsterdam, ciudad conocida por permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo mucho antes que la mayoría de los lugares. Yolanda no dio detalles específicos sobre cuándo había ocurrido esto, pero la implicación era clara. Ella alegaba haber estado en una relación seria con Verónica Castro. La reacción fue inmediata y explosiva. Los medios mexicanos se llenaron con la historia. Las redes sociales explotaron y todos esperaban la respuesta de Verónica, porque estas eran acusaciones serias que tocaban no solo su vida privada, sino su imagen pública completa. Y la respuesta de Verónica fue rápida y furiosa. Negó las alegaciones completamente. Dijo que Yolanda estaba mintiendo, que nunca habían tenido una relación romántica y que nunca se habían casado. Su negación era vehemente. No había ambigüedad, no había espacio para la interpretación. Era un no rotundo y enfático. Pero la negación no detuvo la tormenta mediática, porque Yolanda no se retractó. En cambio, dio más entrevistas donde reafirmaba su historia, donde hablaba sobre la relación con Verónica como si fuera un hecho establecido, y donde sugería que Verónica estaba negando porque no estaba lista para aceptar su verdad públicamente. Y espera a escuchar sobre cómo los hijos de Verónica reaccionaron y sobre la batalla pública que se desarrolló. Porque lo que viene sobre las declaraciones de Cristian Castro defendiendo a su madre y sobre cómo el escándalo consumió la vida de Verónica durante meses, es la parte que muestra cómo un solo momento puede destruir décadas de imagen cuidadosamente construida. Si estas historias sobre cómo los escándalos pueden destruir las carreras y sobre el precio de la fama, cuando tu vida privada se convierte en entretenimiento público, te conmueven. Si quieres entender las batallas que nuestros ídolos libran cuando su privacidad es violada de las formas más públicas, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí contamos las historias completas, las luchas invisibles, el dolor que se esconde
detrás de los titulares sensacionalistas, dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre la desaparición de Verónica es inquietante. Los hijos de Verónica, especialmente Cristian Castro, salieron en su defensa rápidamente. Cristian, que tiene una presencia pública fuerte como cantante, dio múltiples entrevistas donde defendió a su madre, donde dijo que Yolanda estaba mintiendo, y donde expresó su enojo por cómo este escándalo estaba afectando a Verónica. Según Cristian, su madre estaba devastada por las alegaciones, no solo porque eran mentiras, según la versión de la familia, sino porque atacaban su reputación, su imagen y su privacidad de formas que eran profundamente dolorosas. Y había otra dimensión del escándalo que hacía todo más complicado. Porque México, aunque ha progresado en los derechos LGBTQ+ en años recientes, todavía tiene sectores conservadores donde las relaciones entre personas del mismo sexo son vistas negativamente. Y Verónica, como figura pública que había construido su imagen alrededor de cierta feminidad tradicional, sabía que estas alegaciones, verdaderas o falsas, afectarían cómo era vista por una parte significativa de su público. No era solo cuestión de verdad o mentira, era cuestión de imagen, de marca personal y de décadas de trabajo construyendo una reputación que ahora estaba siendo cuestionada de las formas más públicas y más humillantes. Durante los meses siguientes al escándalo inicial, la historia continuó desarrollándose. Yolanda Andrade seguía dando entrevistas, o seguía hablando sobre la supuesta relación, y seguía sugiriendo que Verónica estaba en negación sobre su propia sexualidad. Verónica, por su parte, se volvió cada vez más recluida. Canceló las apariciones públicas que había programado. Dejó de dar entrevistas y comenzó a alejarse de la vida pública de formas que eran notables, incluso para alguien que ya estaba semi-retirada. Sus amigos cercanos, según los reportes que filtraron a la prensa, dijeron que Verónica estaba profundamente herida, que se sentía traicionada por alguien que había considerado una amiga cercana, y que no entendía por qué Yolanda estaba haciendo esto, si era por atención, por venganza o por alguna otra razón que solo Yolanda conocía. Y había la pregunta que todos se hacían: ¿por qué Yolanda haría estas alegaciones si eran mentiras? ¿Qué ganaba con eso? ¿Era posible que estuviera diciendo la verdad y que Verónica estaba negando por miedo a la reacción pública? Estas eran preguntas que no tenían respuestas claras, porque solo Verónica y Yolanda conocían la verdad completa de su relación. Para el resto del mundo, era cuestión de decidir a quién creer, y esa decisión frecuentemente estaba influenciada por las propias actitudes de las personas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre la privacidad y sobre qué tipo de comportamiento era aceptable de las figuras públicas. Lo que era innegable era que el escándalo estaba consumiendo a Verónica. Cada vez que salía, lo cual era cada vez más raro, era perseguida por los reporteros con preguntas sobre Yolanda. Cada entrevista que Yolanda daba generaba nueva cobertura, y el ciclo parecía no tener fin. Y fue durante este período, aproximadamente a mediados del año 2019, que Verónica tomó una decisión que sorprendió a muchos. Decidió retirarse completamente de la vida pública. No solo trabajar menos, sino desaparecer casi completamente, dejar de dar entrevistas, dejar de aparecer en los eventos y vivir su vida lejos de las cámaras y los reporteros que la habían seguido durante 4 décadas. Según ha dicho su familia, la decisión fue tomada para proteger su paz mental. Verónica sentía que mientras estuviera en el ojo público, el escándalo nunca terminaría, que siempre habría alguien preguntándole sobre Yolanda, alguien cuestionando su sexualidad, alguien tratando de extraer una reacción de ella. Entonces decidió que la única forma de terminar el ciclo era removerse completamente de él, retirarse, desaparecer y vivir el resto de su vida en la privacidad que nunca había tenido como figura pública.
y espera a escuchar sobre dónde está ahora y cómo vive, porque lo que viene sobre los rumores de su vida actual y sobre lo poco que se sabe de ella desde su desaparición es la parte que muestra cuán completa fue su decisión de alejarse de todo. Desde finales del año 2019 hasta hoy, el año 2026, Verónica Castro ha mantenido un perfil extraordinariamente bajo. Para una mujer que fue una de las figuras más visibles del entretenimiento mexicano durante 4 décadas, su ausencia actual es notable y casi inquietante. Según los reportes de personas cercanas a la familia, Verónica vive en la Ciudad de México, pero no en los eventos públicos, ni en los restaurantes de moda, donde las celebridades típicamente son vistas. Vive una vida privada. Pasa tiempo con su familia, sus hijos, sus nietos, y evita cualquier situación donde pueda ser fotografiada o donde los reporteros puedan acercarse a ella. Sus cuentas de redes sociales, que una vez fueron activas, ahora están prácticamente inactivas. Ocasionalmente hay una publicación, típicamente hecha por alguien de su equipo o por un miembro de la familia, pero no hay las selfies, no hay las actualizaciones regulares, no hay la conexión directa con los fans que muchas celebridades mantienen, y no da entrevistas. Los periodistas que han intentado contactarla para hablar sobre cualquier tema, no solo sobre el escándalo, reciben negativas educadas pero firmes. Verónica no está interesada en hablar con la prensa. No está interesada en volver a la vida pública. Y según todas las indicaciones, no tiene planes de cambiar esa postura. Las pocas fotografías de ella que circulan son típicamente tomadas por los paparazzi, sin su conocimiento o consentimiento. Y en esas fotografías se ve como una mujer de 73 años viviendo su vida. No hay el glamour de sus días de actriz. No hay el maquillaje perfecto y los vestidos elegantes. Es simplemente Verónica. Una mujer mayor que claramente valora su privacidad por encima de todo. Y según han dicho sus hijos en las entrevistas ocasionales que dan, Verónica está bien, está feliz, está en paz. Ha encontrado una forma de vida que la satisface lejos de los reflectores que la siguieron durante tanto tiempo. Pero la pregunta que muchos fans se hacen es, ¿alguna vez volverá? ¿Hay alguna posibilidad de que Verónica Castro, una de las actrices más grandes de su generación, regrese a la pantalla? Según todas las indicaciones, la respuesta es no. Verónica no solo se retiró de la actuación, se retiró de la vida pública completamente. Y ese tipo de retiro, especialmente después de un escándalo tan público, típicamente no se revierte. Y hay que preguntarse, ¿es esto lo que Verónica realmente quería? ¿O fue forzada a este retiro por un escándalo que la dejó sin opciones? ¿Está realmente feliz en su vida privada? ¿O extraña los reflectores y la conexión con el público que fue tan central a su vida durante 40 años? Estas son preguntas que solo Verónica puede responder. Y dado su silencio, probablemente son preguntas que prefiere mantener sin respuesta. Si esta historia te hace reflexionar sobre el precio de la fama y sobre cómo un solo escándalo puede destruir décadas de trabajo, no puedes perderte nuestros otros videos sobre las figuras públicas que desaparecieron después de los escándalos devastadores. Historias que revelan que a veces el silencio es la única defensa que queda. Búscalos en nuestro canal Rostros y Destinos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con Verónica Castro después de desaparecer de la pantalla? Es una pregunta con las respuestas que son tanto claras como misteriosas. Lo claro es que Verónica desapareció. Después del escándalo con Yolanda Andrade, en el año 2019, tomó la decisión de retirarse completamente de la vida pública. Dejó de actuar, dejó de dar entrevistas, dejó de aparecer en los eventos, y se retiró a una vida privada que ha mantenido rigurosamente desde entonces. Lo misterioso es qué exactamente la motivó a tomar esa decisión tan drástica. ¿Fue el escándalo en sí?
¿Fue el sentimiento de traición por alguien que había considerado una amiga? ¿Fue el cansancio de décadas en el ojo público? ¿O fue una combinación de todos estos factores? Y lo más misterioso es cómo se siente sobre todo esto ahora. ¿Se arrepiente de su decisión de retirarse? ¿O ha encontrado una paz en la privacidad que nunca tuvo como figura pública? ¿Extraña actuar? ¿O está feliz de haber dejado esa vida atrás? Sin acceso a Verónica, quien claramente no tiene intención de hablar públicamente, estas preguntas quedan sin respuesta definitiva. Solo podemos especular basándonos en lo que sabemos y en lo que su familia ocasionalmente comparte. Lo que es claro es que el escándalo con Yolanda Andrade fue el catalizador. Antes de ese escándalo, Verónica estaba semi-retirada, pero todavía hacía las apariciones ocasionales. Todavía daba las entrevistas. Todavía mantenía algún nivel de presencia pública. Después del escándalo, todo eso se detuvo. Fue como si un interruptor se hubiera apagado. Y Verónica, que había sido tan visible durante tanto tiempo, simplemente desapareció. Y el impacto de ese escándalo no puede ser subestimado. Para Verónica, que había construido una imagen cuidadosamente curada durante 4 décadas, tener esa imagen cuestionada de las formas más públicas debe haber sido devastador. Sin importar si las alegaciones de Yolanda eran verdaderas o falsas, el daño a la reputación de Verónica fue real. Y había la dimensión adicional de cómo México, especialmente los sectores más conservadores de su público, podría reaccionar. Verónica sabía que una parte significativa de su público tenía actitudes tradicionales sobre las relaciones y la sexualidad, y las alegaciones de Yolanda, incluso si eran falsas, podrían alienar a esos fans. Entonces enfrentó una decisión imposible. Podía quedarse en la vida pública y continuar negando las alegaciones, lo cual significaría ser perseguida constantemente por las preguntas sobre Yolanda. O podía retirarse y vivir su vida lejos del escrutinio constante. Eligió retirarse. Y aunque esa decisión le dio privacidad, también le costó su carrera, su conexión con el público y su identidad como actriz, algo que había sido central a quien era durante la mayor parte de su vida. El legado de Verónica Castro es complicado por su desaparición. Por un lado, y es una de las actrices más importantes en la historia de las telenovelas mexicanas. Los ricos también lloran, Rosa Salvaje, y sus otras telenovelas son clásicos que continúan siendo vistos y amados décadas después. Por otro lado, su desaparición súbita y su silencio han dejado un vacío. Los fans que la amaron durante décadas nunca tuvieron un cierre apropiado. No hubo un último papel. No hubo una entrevista de despedida donde explicara sus razones. Solo hubo silencio. Y ese silencio, aunque es el derecho absoluto de Verónica, ha dejado espacio para la especulación constante. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Alguna vez volverá? ¿Qué pasó realmente con Yolanda? Estas preguntas continúan circulando en la ausencia de respuestas oficiales. Para Yolanda Andrade, el escándalo también ha tenido consecuencias. Aunque continuó trabajando en la televisión después de hacer sus alegaciones, su reputación fue afectada. Algunas personas la vieron como valiente por hablar su verdad. Otras la vieron como oportunista por hacer alegaciones públicas sobre alguien que claramente quería privacidad. Y la relación entre Verónica y Yolanda, sea cual sea que haya sido, está claramente rota de formas irreparables. No hay comunicación entre ellas, según todos los reportes. Y dada la naturaleza pública y devastadora del escándalo, es difícil imaginar que alguna vez habrá reconciliación. Para los hijos de Verónica, especialmente Cristian, el escándalo también fue difícil. Tuvieron que defender a su madre públicamente. Tuvieron que navegar las preguntas constantes de los reporteros. Y tuvieron que ver cómo alguien que había sido cercana a su familia hacía alegaciones que consideraban falsas y dañinas. Cristian, en particular, ha sido vocal en su apoyo a su madre. Ha dicho en múltiples entrevistas que su madre es una mujer fuerte
que tomó la decisión correcta al retirarse, que está feliz y que merece vivir su vida sin el acoso constante de la prensa. Y tal vez esa es la forma correcta de ver la situación de Verónica, no como una tragedia donde una gran actriz fue forzada a retirarse, sino como una decisión consciente de una mujer que decidió que su paz mental era más importante que su carrera pública. Porque en el análisis final, Verónica Castro no le debe nada al público. Dio 4 décadas de su vida al entretenimiento, o trajo alegría y emoción a millones. Y si decide que ya ha dado suficiente y que quiere vivir el resto de su vida en privado, ese es su derecho absoluto. El hecho de que el público quiera más, quiera verla actuar nuevamente, quiera entrevistas, quiera acceso a su vida, no significa que ella esté obligada a dar eso. Y su decisión de retirarse, aunque decepcionante para los fans, es una decisión que merece ser respetada. Lo que ocurrió con Verónica Castro después de desaparecer de la pantalla es que eligió la privacidad sobre la fama, eligió la paz sobre la carrera, y eligió el silencio sobre la defensa pública constante de su reputación. Esas elecciones tienen consecuencias. Significan que perdió su conexión con el público que la amó durante décadas. Significan que su legado está algo incompleto, sin el cierre que una carrera tan larga merece. Y significan que las preguntas sobre el escándalo con Yolanda probablemente nunca serán respondidas definitivamente. Pero esas elecciones también le han dado algo que probablemente no había tenido en 4 décadas. Control sobre su propia vida, control sobre quién tiene acceso a ella, control sobre cómo pasa su tiempo, y control sobre su narrativa, de formas que nunca tuvo cuando era una figura pública. Y tal vez, para Verónica Castro a los 73 años, ese control vale más que cualquier cosa que la vida pública podría ofrecerle. Tal vez, después de dar tanto durante tanto tiempo, finalmente decidió que era momento de vivir para ella misma en lugar de para su público. Esa es la historia de lo que ocurrió con Verónica Castro después de desaparecer de la pantalla. No es una historia con un final claro, no es una historia donde todas las preguntas tienen respuestas. Es una historia de una mujer que tomó una decisión drástica en respuesta a un escándalo devastador, y que ha mantenido esa decisión con una determinación que es tanto admirable como frustrante para aquellos que quisieran verla nuevamente. Verónica Castro, la reina de las telenovelas mexicanas, ahora vive en el silencio, lejos de las cámaras, lejos de los reporteros, lejos del público que la adoró durante 40 años. Y aunque ese silencio deja muchas preguntas sin respuesta, y también es su forma de reclamar algo de dignidad y privacidad después de décadas de vivir bajo el escrutinio constante. Es un final que no es realmente un final, porque Verónica todavía está viva, todavía está ahí en algún lugar de la Ciudad de México, viviendo su vida. Pero para el público es como si se hubiera desvanecido, como si la mujer que fue tan visible durante tanto tiempo ahora fuera invisible. Y tal vez esa invisibilidad es exactamente lo que buscaba. Después de ser vista por millones durante 4 décadas, tal vez lo que más quería era simplemente no ser vista, no ser juzgada, no ser cuestionada, solo ser Verónica, no la actriz, no la celebridad, solo la persona. Si eso es lo que ha encontrado en su retiro, entonces tal vez su desaparición no es una tragedia. Tal vez es exactamente lo que necesitaba. Y tal vez, después de todo lo que dio al público, merece tener eso. Lo que ocurrió con Verónica Castro después de desaparecer de la pantalla es que finalmente encontró la privacidad que la fama le había negado durante 40 años. Y aunque el público puede extrañarla, aunque los fans puedan desear verla nuevamente, su ausencia es su elección. Y esa elección, por difícil que sea para los fans aceptar, es suya para hacer. Verónica Castro desapareció, pero no se fue. Todavía está ahí. Solo que ahora está viviendo la vida que eligió,
en lugar de la vida que el público esperaba de ella. Y tal vez, después de todo, eso es lo único que realmente importa.